Aquí está la traducción al español. 004. Manteniéndoles informados sobre los últimos detalles relacionados con las familias afectadas por el horrible tiroteo masivo del domingo en Shreveport, que cobró la vida de 8 niños pequeños. 012. Confirmamos con la policía de Shreveport que la niña sobreviviente que escapó saltando del techo tiene 12 años y ya fue dada de alta del hospital. 020. Además, el representante quiso aclarar los rumores que circulan en línea sobre las madres. Las 2 madres heridas en el tiroteo fueron dadas de alta del hospital esta mañana. 028. La comunidad soltó globos en el centro preescolar Johnny L. Cochran en honor a Breland de 5 años y Kadarian Snow de 6 años. 2 de los 8 niños asesinados en el tiroteo masivo del domingo. 035. Breland Snow era estudiante actual del centro, mientras que Kadarian era un exalumno. Familiares, funcionarios de la ciudad, maestros e incluso compañeros de clase del niño asistieron a esta suelta de globos. 051. Todos compartieron oraciones y palabras poderosas antes de soltar sus globos. 056. Esta noche, una familia está devastada tras perder 8 niños en el tiroteo masivo del domingo. 101. Ahora, los familiares están revelando las perturbadoras circunstancias que, según ellos, precedieron al asesinato. 106. Sé que hubo infidelidad. Ella no me lo expresó directamente, pero vino a mí y me pidió ayuda para presentar correctamente los papeles del divorcio. Y según tengo entendido, antes de este incidente, tenían una audiencia judicial programada para el lunes, que era el día siguiente. 1:22. Mi prima expresó que él era conflictivo al respecto. Tenía discusiones con ella sobre eso, pero no hubo nada físico antes de lo que ocurrió el domingo. 1:38. Y fue en el mismo mes, hace probablemente unos 20 años. Un fuego cruzado, y ahora tienen que revivir la misma tragedia, 20 años después. 1:51. Hay un detalle en este caso que todos los grandes medios de comunicación reportaron y luego dejaron pasar. 3 días después del 19 de abril de 2026, 3 días después de la peor mañana que Cedar Grove, Shreveport había vivido jamás, una mujer salió de un hospital. 207. Había sido baleada. Todavía llevaba una bala en su cuerpo que sus médicos habían decidido que era demasiado peligrosa de extraer. No fue a casa. Fue al lugar donde sus hijos solían ir a la escuela. Se paró afuera, sostuvo un globo, y cuando llegó el momento, lo soltó. 222. Su nombre es Christina Snow, e hizo todo eso aún sin poder recordar que sus hijos se han ido. Su prima le dijo directamente a NBC News. Hay días en que se despierta y le dice a alguien que necesita alistar a sus hijos para la escuela. Esos niños no van a volver a casa. 247. Lo que le sucedió a Christina Snow y a 8 niños en Cedar Grove el 19 de abril de 2026 fue cubierto por CNN, NBC, The New York Times y todos los grandes medios de América. Pero esto es lo que todos ellos reportaron y luego dejaron atrás. 304. Hubo una advertencia específica, verbal y documentada, hecha 3 años antes del 19 de abril. Nunca llegó a ninguna autoridad, y para cuando alguien pudo haber actuado en consecuencia, 8 niños ya habían perdido la vida. 323. Quédense conmigo, porque esta es la parte de la historia que no ha sido contada en su totalidad en ningún lugar. Antes de que termine este video, entenderán no solo lo que ocurrió esa mañana,
sino cada puerta que estuvo abierta, cada sistema que estaba vigilando, y exactamente por qué ninguno de ellos actuó. 339. Bienvenidos a True Crime Files. Si encontraron este canal a través de este caso, están en el lugar correcto. Este canal existe exactamente para esto. Reportajes verificados, fuentes nombradas, casos que merecen más que un segmento de 3 minutos. 352. Suscríbanse ahora y activen las notificaciones. 4 investigaciones separadas siguen activas en este caso. Federales, estatales y locales. Cuando cualquiera de ellas produzca hallazgos, querrán estar aquí cuando lo cubramos. 412. Para entender lo que Christina Snow sobrevivió y lo que 8 niños no pudieron, debemos remontarnos 2 años antes de esa mañana del domingo, porque la mañana del 19 de abril no comenzó el 19 de abril. 4:26. Christina Snow vivía en Harrison Street en Cedar Grove. Tenía 3 hijos con un hombre llamado Shemar Elkins: Brillan Snow, de 5 años, Kadarian Snow, de 6, y Saria Snow, de 11. 439. A una cuadra de distancia, en West 79 TH Street, Elkins vivía con su esposa, Shaniqua Pugh, de 34 años, madre de sus 4 hijas, Jayla de 3, Sheila de 5, Kayla de 6 y Leila de 7. 455. También en esa casa vivían la hermana de Shaniqua, Kosha Pugh, su esposo Troy Brown y sus 2 hijos, Marcaden de 10 años y Mariana de 12. 509. No sé cómo actuar porque he perdido 8 partes de mí, porque los amaba a cada uno como si fueran míos, y los cuidaba como si fueran míos. Él amaba a sus hijos. Los llevábamos al parque, a comer, salíamos afuera a jugar con ellos. Amaba a sus hijos, amaba a su esposa. Simplemente no sé qué pasó. 536. Troy Brown le dijo más tarde a los reporteros que la casa nunca estaba en silencio. Sus palabras exactas: pulsaba con ruidos, risas y movimiento. 2 hogares, 7 niños, una cuadra de distancia entre ellos, y a principios de 2026, un matrimonio que se estaba terminando. 557. El divorcio había sido presentado. Se citó infidelidad. Troy Brown lo confirmó directamente a CNN. 605. El 10 de abril, 9 días antes del tiroteo, Shaniqua compartió en redes sociales una publicación que decía: «Por primera vez en mi vida, no quiero ser la mujer o esposa de nadie. Me estoy eligiendo a mí misma, mi paz y mi libertad». Lo acompañó con 3 palabras: «Esta es la definitiva». 6:25. La audiencia judicial para finalizar todo estaba programada para el lunes 20 de abril de 2026, la mañana siguiente. 6:31. Ahora bien, aquí es donde este caso se convierte en algo diferente a todas las demás historias que han escuchado esta semana. 6:38. En 2023, Shaniqua consideró irse. Según Betty Walker, la mujer que crió a Shamar Elkins, quien habló directamente con The New York Times cuando Shaniqua planteó la posibilidad de llevarse a los niños y marcharse, Elkins le dijo lo que haría: que le quitaría la vida, les quitaría la vida a los niños, y luego se quitaría la suya propia. 701. Shaniqua se quedó. Cuando volvió a mencionarlo, él le dijo que solo estaba bromeando. Esas palabras nunca llegaron a un oficial de policía, nunca entraron en un documento judicial, nunca aparecieron en ninguna base de datos de violencia doméstica. Durante 3 años, esa amenaza vivió únicamente dentro de esta familia, privada, sin registrar, invisible para todos los sistemas que existían para actuar al respecto.
728. Los investigadores que estudian la violencia de pareja íntima son consistentes en esto. Las amenazas explícitas hechas antes de una separación están entre los predictores documentados más sólidos de violencia letal. No impulso, no accidente, sino un resultado declarado. 742. En su conferencia de prensa del 20 de abril, el jefe de policía de Shreveport, Wayne Smith, dijo algo que vale la pena reflexionar. Las probabilidades son altas de que esto no haya sido la primera vez, insinuando incidentes previos, ninguno reportado, ninguno registrado. 800. Toda la evidencia e indicios apuntan a que esto surgió como una disputa doméstica entre las partes que derivó en esa dirección, y las probabilidades son altas de que no haya sido la primera vez. 816. Esto es lo que ese silencio costó. En febrero de 2026, Shimar Elkins se interó voluntariamente en el Hospital de Asuntos de Veteranos en Shreveport. Según Betty Walker, lo que lo motivó fue un intento de suicidio. 832 ingresó voluntariamente. Permaneció aproximadamente 10 días. Luego el VA lo dio de alta de regreso al mismo matrimonio en proceso de disolución, la misma presión económica de dos hogares, las mismas condiciones que habían producido la crisis, completamente sin cambios. 850 Troy Brown le preguntó directamente cuando volvió a casa: ¿Crees que necesitas regresar? Elkins dijo que estaba bien. Sus palabras: solo voy a lidiar con ello. 900. 10 días después, publicó públicamente en Facebook: Querido Dios, hoy te pido que me ayudes a guardar mi mente y mis emociones. Cuando surja la negatividad, recuérdame decir que no me pertenece. 914. Esa publicación era visible para cualquiera que leyera su página. Domingo de Pascua, 5 de abril, 2 semanas antes del tiroteo. Elkins llamó a su madre en Mahalia y a su padrastro Marcus Jackson, en Oklahoma. Estaba llorando. Describió pensamientos oscuros. Describió el divorcio. Marcus intentó tranquilizarlo. 933. Luego Elkins dijo algo que Marcus no pudo sacudirse después. Algunas personas no regresan de sus demonios. La llamada terminó. Sin verificación de bienestar, sin línea de crisis. 947. Como señaló The New York Times, la mayoría de las familias responden exactamente así, porque, la mayoría de las veces, una conversación como esa no termina de la forma en que ésta terminó. 954. Pero esta es la pregunta que el VA nunca ha respondido públicamente. Si se realizó una evaluación de letalidad antes de su alta, si el divorcio pendiente fue identificado como un factor de riesgo elevado, si su condena de 2019, que legalmente le prohibía poseer cualquier arma de fuego hasta al menos 2029, fue alguna vez cruzada con su plan de alta. A día de hoy, ninguna respuesta pública. 1025. Esa condena de 2019 importa porque la mañana del 19 de abril, Elkins tenía acceso a 2 armas. 1036. El 21 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el arresto de Charles Ford, de 56 años, residente de Shreveport y convicto, acusado de posesión ilegal de arma de fuego y de hacer declaraciones falsas a agentes federales. 1048. Los investigadores del ATF rastrearon el arma hasta su comprador legal original, quien les dijo a los agentes que se la había dado a Ford. Según los documentos judiciales, Ford confrontó a Elkins cuando sospechó que Elkins le había tomado el arma. Elkins se puso agresivo. Ford dejó pasar el asunto.
11:10. El fiscal federal Zachary Keller lo dijo directamente en su declaración. La muerte de Elkins significa que esta comunidad nunca lo verá enfrentar la justicia en un tribunal, pero responsabilizar a la persona cuya arma utilizó puede brindar algo de consuelo a Shreveport. 11:44. 2 convictos, un arma que ninguno de ellos debería haber tenido en sus manos. Una prohibición registrada desde 2019, que ningún sistema hizo cumplir hasta que 8 niños ya habían muerto. 11:51. Si este caso les pesa, si mientras escuchaban pensaron en alguien en su vida, la línea nacional contra la violencia doméstica es 1-80079-97233. 12:16. El sábado por la noche, 18 de abril, Elkins llevó a su hija mayor a una cita. Solo ellos dos. Lo publicó en redes sociales con emojis de risa. Shenika lo compartió y escribió: "Por eso está como está ahora. Él la mimó. Mientras ella sea feliz, yo soy feliz". 12:40. Esa publicación se hizo la noche antes de que él les quitara la vida a sus hermanos. A las 9 de la noche, Troy Brown salió a su turno nocturno. Elkins estaba tranquilo en el porche delantero, bromeando con Brown mientras sacaba el coche. Marcaden, de 10 años, estaba dentro de la casa cuando Brown se fue. Marcaden no sobrevivió la noche. 12:59. Nunca en 1.000.000 de años creería que él haría algo así, ni siquiera a sí mismo, ni a nadie más. No quería divorciarse. Quería estar casado y criar a sus hijos. No quería que nadie más criara a sus hijos. Eso sí lo sé. Me envió un mensaje el 10 de abril que decía: "Tía Shell, necesito escuchar tu voz. Llámame". Y nunca lo llamé. 13:26. ¿Lamenta no haberle devuelto la llamada? 13:29. Dios mío, probablemente es el mayor arrepentimiento de mi vida ahora mismo. 13:31. Los investigadores que estudian los casos de familicidio coinciden. El perpetrador rara vez actúa por impulso repentino. Las horas previas suelen estar marcadas por una calma. Las personas a su alrededor no describen nada inusual. Lo que ha cambiado no es la emoción, sino una decisión que ya ha sido tomada. 13:58. Aproximadamente a las 5 de la mañana, Elkins fue a la dirección de Christina Snow en Harrison Street. Según su familia, ella no tuvo ninguna advertencia. Cuando pudo contactar a los servicios de emergencia, usó Siri para hacer la llamada. A pesar de sus heridas, que su familia describió como potencialmente mortales, hizo esa llamada. 14:17 Elkins luego tomó a sus 3 hijos y condujo una cuadra hasta West 79 Th Street. A las 5:55 de la mañana, la policía de Shreveport recibió la primera llamada. 14:27. Este fue, por mucho, probablemente uno de los incidentes más desafiantes que el Departamento de Policía de Shreveport ha enfrentado jamás. En el corto período inmediato después de que llegó la primera llamada, nuestros recursos fueron desplegados y al mismo tiempo estábamos trabajando 5 escenas del crimen diferentes. 14:52, Kosha Pugh había logrado llegar al techo de la casa en West 79 Th Street. A las 5:59 de la mañana, Elkins fue identificado por nombre. Se reportó que todos los ocupantes habían sido baleados. 15:06. A las 6:01 de la mañana, los oficiales llegaron a la escena. A las 6:07 de la mañana, llegó una segunda llamada desde Harrison Street. Una mujer había sido baleada y sus hijos habían sido llevados. A las 6:10 de la mañana, el despacho conectó ambas direcciones en un solo incidente.
15:22. A las 6:43 de la mañana, los oficiales despejaron la casa de West 79 Street. 7 niños fueron encontrados adentro. Un niño fue encontrado en el techo trasero. La evidencia en la puerta trasera mostraba que los niños habían intentado encontrar una salida. Habían intentado escapar. 15:38. A las 7:30 de la mañana, Shamar Elkins fue declarado muerto en Bossier City tras un enfrentamiento con oficiales, después de un robo de auto y una persecución. Si murió por disparos de los oficiales o por una herida autoinfligida, sigue bajo investigación activa de la Policía Estatal de Luisiana. 15:52. No estamos seguros de que haya habido un intercambio de disparos. Aún no se ha determinado cuál fue la causa exacta de la muerte. La Policía Estatal de Luisiana está investigando eso y tendría que remitir todas las preguntas sobre esa parte del incidente a ellos. 16:09. Pero a fecha de hoy, 26 de abril, un nuevo nombre ha entrado en el registro público. El hombre al que Elkins se dirigió en esos minutos finales, identificado por la familia como Michael Mayans, alguien que había conocido a Elkins durante 25 años, ahora ha sido acusado federalmente de posesión ilegal de arma de fuego. 16:26. En ese momento, Mayans estaba sujeto a una orden de protección por violencia doméstica activa, que legalmente le prohibía poseer cualquier arma. Eso hace 3 personas conectadas a armas ilegales en este único caso: Elkins, Charles Ford y ahora Michael Mayans. 16:41. La audiencia del divorcio era a la mañana siguiente. Nunca ocurrió. Ahora decimos sus nombres: Jayla Elkins, 3 años Sheila Elkins, 5 años Brillan Snow, 5 años Kadarian Snow, 6 años Kayla Pugh, 6 años Leila Pugh, 7 años Marcaden Pugh, 10 años Saria Snow, 11 años 1706. Saria soñaba con abrir un albergue para personas sin hogar algún día. Sus hermanos Brillan y Kadarian querían ser líderes comunitarios. Esos eran sus planes. Esos eran sus futuros. 5 niñas, 3 niños. Todos ellos desaparecieron antes de que Cedar Grove terminara de despertar en una mañana de domingo. 17:22. Hay una cosa más que pertenece a esta historia. Su tío Lionel Pugh habló con los reporteros en los días posteriores. Dijo que aproximadamente hace 20 años, en este mismo mes de abril, tanto Shenika como Kosha Pugh perdieron a su madre en un tiroteo de fuego cruzado aquí en Shreveport. Sus palabras exactas: ahora tienen que revivir esta misma tragedia con sus hijos. 17:46. 2 hermanas que ya habían enterrado a una madre víctima de la violencia armada, que ya habían reconstruido sus vidas tras eso. Y 20 años después, en la misma ciudad, en el mismo mes, volvió por sus hijos. 18:04. A fecha del 26 de abril de 2026, Shenika continúa hospitalizada y en recuperación. Tanto Christina Snow como Kosha Pugh ya han sido dadas de alta. Antes de salir del hospital, Kosha asistió a la vigilia de los niños en silla de ruedas y publicó una disculpa a sus hijos. Dijo que lo sentía por no haber podido salvarlos. 18:22. En marzo de 2026, un mes antes de este tiroteo, el Consejo Municipal de Shreveport votó retirarse de una asociación con la oficina del sheriff de Caddo Parish para operar un centro de recursos contra la violencia doméstica en la ciudad. Un mes después, 8 niños habían muerto. 18:41. Antes del 19 de abril, existían 5 datos separados en diferentes sistemas.
una condena por armas de fuego en 2019, una hospitalización en el VA en febrero de 2026 tras un intento de suicidio confirmado, una amenaza de muerte en 2023 que nunca llegó a ningún registro oficial, un divorcio con audiencia judicial programada para la mañana siguiente. Un hombre que vivía en la misma casa, observando el deterioro de cerca y preguntando directamente si necesitaba ayuda. Ni uno solo de esos datos se conectó con otro. Ni uno solo desencadenó una respuesta entre agencias. Ni uno solo fue suficiente. 1912. A fecha de hoy, 4 investigaciones siguen activas. La investigación completa del ATF sobre armas de fuego, las acusaciones federales contra Charles Ford y Michael Mayans, la investigación de la Policía Estatal de Luisiana sobre el disparo policial, la investigación activa del Departamento de Policía de Shreveport sobre los motivos. Ninguna ha producido hallazgos públicos finales. 1931. Christina Snow salió de ese hospital con una bala todavía en su cuerpo. Fue a ese edificio de Head Start. Soltó un globo por niños que a veces despierta creyendo que todavía están aquí. Ella se presentó. 1949. La pregunta que este caso deja, y genuinamente quiero su respuesta en los comentarios. ¿En qué momento creen que esto pudo haberse detenido? La amenaza de 2023, que nunca se convirtió en un reporte policial, el alta del a que lo devolvió a condiciones sin cambiar, el arma que Charles Ford eligió no asegurar. No hay respuesta incorrecta, pero hay una razón por la que importa que lo piensen, porque la respuesta nos dice exactamente qué puerta necesita permanecer abierta para la próxima familia. 2020. Si todavía están aquí, gracias. Estos 8 niños merecían cada uno de los años que les fueron arrebatados. Cuando cualquiera de estas 4 investigaciones produzca hallazgos, cubriremos cada detalle verificado. Suscríbanse para estar aquí cuando eso suceda. Compartan esto por las familias que aún esperan respuestas.